Bueno, 15 minutos pasaron de la hora 20, continuamos en esta edición de miércoles de La Última Rosca por la 95.5 y vamos a charlar de un tema que se está gestando fuertemente en la provincia de Buenos Aires, que lo ha instalado el gobernador Axel Kicillof, esta idea de volver a hablar de reelecciones indefinidas dentro de la provincia de Buenos Aires. Justamente es el PRO, a través de sus diputados tanto provinciales como nacionales y a través también de la Fundación Pensar, que empezaron a elaborar informes de la gestión actual y las graves deficiencias institucionales del gobierno de Kicillof, es que vamos a charlar con la diputada provincial por el diputada nacional, por el PRO, Florencia de Sensi, quien está con nosotros a través de comunicación. Diputada, buenas noches. Brian y Alejandro los saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la nota. Por favor, un gusto charlar con usted y obviamente, bueno, alarmados por la situación que se está planteando hoy nuevamente en provincia de Buenos Aires, luego de un trabajo que justamente había hecho el PRO en la época de María Eugenia Vidal, del tema de las reelecciones indefinidas. Parece que Kicillof quiere volver a instalarla nuevamente, ¿no? Es así, la verdad es que es un paso enorme, pero en vez de ser un paso enorme para adelante, es un paso hacia atrás. ¿Sí? Hemos hecho un gran avance cuando fuimos gobierno en la provincia de Buenos Aires, y no solamente con el tema de las reelecciones, sino también con el tema de las jubilaciones de privilegio, y digo, creyendo siempre en que creo es un partido que ha defendido las instituciones, que ha defendido la democracia, y la alternancia y la renovación son valores fundamentales que tiene que tener una democracia para que no exista un retroceso. Este retroceso lo que hace es poner en riesgo la calidad democrática y prioriza intereses personales por encima de las necesidades de los bonaerenses. Sí. Diputada, justamente en cuanto al informe que nos han compartido de la Fundación Pensada, hacen un gran análisis de lo que tiene que ver con la gestión ya de Kicillof. Esta es el segundo mandato. Parece que la provincia de Buenos Aires se ha convertido en un distrito totalmente ajeno a lo que hoy se plantea desde Nación, con esta idea del equilibrio fiscal, con esta idea de la baja del empleo público. Según el informe, desde que asumió Axel Kicillof, 700.000 nuevos empleados se incorporaron a la gestión provincial y es una de las provincias que más impuestos aumentó, además. Exactamente, mira, cuando hicimos el informe desde Fundación Pensar en Provincia de Buenos Aires, déjame antes decirte que fue un informe que nos tomó mucho tiempo poder hacerlo, porque es una gestión, la de Axel Kicillof, con muy poca transparencia a la hora de publicar datos, ¿sí? Así que nos ha costado muchísimo encontrar datos. Uno de los principales datos que nos han llamado la atención es el tema del empleo público. El empleo público ha crecido exponencialmente desde que asumió Axel Kicillof en el año 2019 hasta hoy, donde ya sumaron 70.000 nuevos empleados, y esto, si uno lo quiere racionalizar día por día, te da un número de 48 empleados diarios. La provincia de Buenos Aires tiene, como ustedes dijeron recién, 700.000 empleados, que es una cantidad similar a la que tiene Accenture, a la que tiene Volkswagen. Digo, para que tengamos en cuenta el rango de las empresas de las que hablamos, ¿no? Que son empresas multinacionales muy grandes. Y si vos me decís que esto se ve impactado en políticas públicas de calidad o en brindarle soluciones a los bonaerenses, pero ni siquiera eso, porque el 14% de los chicos terminan la secundaria en tiempo y forma, el 50% de los chicos termina el primario en tiempo y forma, hay 8 de cada 10 chicos pobres, la indigencia se duplicó en el conurbano bonaerense. Después, por otro lado, viendo los datos acerca de la seguridad, que son los datos que publica el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, vemos que los datos son verdaderamente alarmantes. Desde el año 2022 al año 2023, el homicidio aumentó en un 15%, el robo automotor en un 24%, el abuso de arma de fuego en un 26%. Y así, uno lo que termina concluyendo es que Axel Kicillof, para lo que utiliza la plata de los bonaerenses, es para agrandar la estructura estatal para poder contener militantes, porque todos sabemos que su único fin es ser candidato a presidente de 2027 por el kirchnerismo. Sí. Diputada, preguntarle
Cuando vemos estos números que la verdad no son nada alentadores, y probablemente si tenemos que hacer una proyección en términos de futuro, van a ser peor en lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con seguridad. Pero quería preguntarle, ¿cuál es la mirada del bonaerense respecto a la realidad económica de la provincia, teniendo en cuenta la enorme conflictividad que caracteriza a la provincia de Buenos Aires, pero en el vínculo entre nación y provincia, donde nación genera unos recortes o ha generado recortes importantes, y la provincia pareciera que, como dice Brian, vive en otro país? Perdón, se cortó lo último, discúlpame, Sí. ¿cómo, perdón? No, ¿cómo se explica, cómo recibe el bonaerense? Porque más Sí. allá de los números que evidentemente son negativos y que podríamos suponer que termina hipotecando el futuro, ¿de qué manera ve este vínculo el bonaerense entre el gobierno nacional y el gobierno provincial respecto a que el gobierno nacional ha hecho ajustes Ujú. considerables, y el gobierno provincial, como decía Brian, tiene un exceso de gasto? Exactamente, mira, la verdad es que espero que a los bonaerenses les importen a dónde van a parar sus recursos, porque al 90% de los bonaerenses se nos han aumentado los impuestos en un 200%. Sí. Y yo no creo que no haya ningún habitante, y lo mismo pasaría en Misiones si esto ocurriese también, calculo. Ajá. Sí, sí. Digo, te aumentan los impuestos en un 200%, ¿y a dónde van tus impuestos? ¿A mejorarte la calidad educativa de los pibes que van al colegio? No. ¿Van a mejorarte la seguridad? ¿Invierten en nuevas tecnologías? ¿Crean nuevas escuelas? No, tampoco. ¿Van a ampliar la estructura del aparato y de la caja estatal para contener militantes? Yo no creo que haya ningún bonaerense de acuerdo o contento con esta situación, y espero que así lo expresen en las urnas. Mira, para que te des una idea, dentro de las designaciones que incluyó Axel Kicillof, una fue la de Jorge Capitanich, otra la de Victoria Donda, Cecilia Nicolini, Silvina Batakis, Gabriel Catopodis, digo, entre otros, como para nombrarte las figuras más destacadas que ha tenido el gobierno kirchnerista que terminó en 2023. Grandes referentes. Grandes referentes. Y ahí vos te das cuenta que ellos lo que tuvieron que hacer es contener a todos aquellos que ya no podían ocupar más cargos en el poder nacional porque habían perdido las elecciones presidenciales. Si uno mira rápidamente y trata de entender esta realidad paralela, porque la verdad que la distancia no nos permite sentir lo que siente el bonaerense, pero si usted como ciudadana de la provincia, ¿qué significa pensar en la educación, en los números que están, a pensar en el 14%, pensar en el 50% de egresados? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el rumbo que puede revertir todo esto? Bueno, mira, desde Fundación Pensar, nosotros lo que hacemos es estudiar los temas, ver su origen, pero también ver la evolución de los problemas, ¿no? Porque para después poder encontrar posibles soluciones. Lo que hacemos es pensar posibles soluciones, preparar a las personas que están dentro del PRO, para que el día de mañana, si nos toca gobernar, lo hagamos con responsabilidad y con conocimiento, porque uno no puede transformar lo que no conoce. Y en materia educativa lo que nosotros vemos es que se invierte muy poca plata y que las currículas están quizás muy desactualizadas en comparación de lo que deberían ser. Mira, te voy a poner como ejemplo la Capital Federal. Sí. Sé que estoy poniendo dos cosas que son muy difíciles de comparar porque la Capital Federal es el lugar más rico que tiene el país. Ajá. Pero para aplicar este tipo de políticas públicas vos no necesitas, digamos, tanto caudal de dinero, digamos. Sí. Entonces, acá en Capital Federal, en los últimos años, a los chicos tienen una especie de talleres para prepararse para poder conseguir un trabajo. Porque también las escuelas tienen que ir con la realidad. Porque ¿por qué dejan los chicos de estudiar? Porque hay mucha pobreza y tienen que salir a laburar.
Entonces, si vos los podés empezar a preparar para que encuentren el día de mañana un trabajo, o si vos invertís en el gasto por promedio por alumno. En la provincia de Buenos Aires se gasta 297 pesos por chico. En Santa Fe se gasta 311 pesos por chico. Ni siquiera el gasto de inversión en educación es alto. La tasa de repitencia en la primaria es de un 2,75. No te voy a poner de ejemplo Capital, pero por ejemplo en Córdoba y Santa Fe es del 0,58. Digo, ¿alguna falla en la currícula hay? Diputada, la última por mi parte, Misiones no es el mejor ejemplo de lo que le voy a preguntar, pero también a veces nos planteamos de por qué suceden las cuestiones en otros distritos. Uno cuando ve Provincia de Buenos Aires ve, como ustedes lo dicen, ven municipios, ven comunas que hace mucho tiempo están muy fuertemente arraigadas, llámese Quilmes, llámese Moreno, llámese La Matanza, con una situación de pobreza muy grande y con un partido que ha dominado históricamente y que después se refleja en los números de elección tras elección de que no hay cambio por más que nosotros hagamos este análisis lisa y llanamente con números de pobreza, desempleo y demás. ¿Cuál es el problema de la provincia de Buenos Aires con todo esto, con todos estos municipios que parece que no avanzan y que siempre eligen seguir por el mismo camino? Mira, uno de los principales problemas es el sistema clientelar que se ha creado y se ha gestado al lado de poblaciones que son más que nada con un alto nivel de pobreza, ¿no? Y de indigencia y de falta de educación, donde se les crea una necesidad y una dependencia absoluta del Estado, porque se encuentran viviendo en lugares que son muy marginados de la sociedad, donde no tienen ni siquiera caminos para poder acceder a tomarse un colectivo para salir a trabajar. Es como que terminan siendo presos de un barrio, después vienen las elecciones y se les da algo para paliar la situación momentánea y después al otro día termina siendo la misma situación y terminan siendo presos de un sistema, se les saca la educación, vos no podés saber qué otras opciones hay o crees que vas a estar preso de eso porque no tenés futuro, le sacás la esperanza a la gente. Y esto lo intentamos modificar a través de boleta única. Boleta única termina en parte con esto. Ojalá se pueda llevar boleta única a la provincia de Buenos Aires para cortar con este sistema clientelar y feudal que existen en muchos municipios que vos mencionaste a la perfección recién, claros ejemplos de la situación en la que están. La verdad que entender a la provincia de Buenos Aires y entender cómo es posible convivir con un gobierno que tiene estos números tan en rojo es complejo. Pero la última pregunta, y le agradecemos su tiempo, que tiene que ver con los sueldos de los trabajadores del Estado. ¿Cuál es la consideración y en cuyo caso, cuál es el vínculo actual que tienen los trabajadores del Estado con el gobierno provincial? No, a ver, el sueldo de los trabajadores del Estado varía bastante según el caso. La verdad es que no lo tengo claro cuál es el sueldo. Sí te podría decir el salario docente, que el salario de un docente que tiene aproximadamente, déjame ver cómo era el salario bruto docente, que de alguien que tiene 10 años de antigüedad, está en los 622.000 pesos, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en 746.000, en Santa Fe en un 727.000 y en Córdoba en 705.000. Aproximadamente. Eso es el cómo está el salario docente. Después, no sé cómo estarán los cargos directivos. Sí. Bien. Eso es un dato importante que hay que averiguar. Sí. Bien, diputada, un placer poder charlar con usted. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y estaremos en comunicación nuevamente. Dale, muchas gracias a ustedes por la nota y quiero mandarle un fuerte saludo a la Fundación Pensar de Allá de Misiones, que el día de ayer
abrieron y cambiaron tienen su nueva autoridad, el presidente es Ricardo Quirós, así que un fuerte abrazo para él y le quería desearle los mayores de los éxitos. Muchísimas gracias, diputada. Gracias. Que tenga buena noche. Gracias a ustedes. Hasta Chau, luego. chau. La diputada Florencia de Sensi, con nosotros, diputada nacional por el PRO de la provincia de Buenos Aires, charlando de todo lo que se viene viviendo en la provincia de Buenos Aires con el tema de la reelección indefinida que plantea Axel Kicillof y la situación actual de la provincia en el marco de esta segunda gestión ya del gobernador bonaerense. Tiempo de pausa y venimos. Radio App. Las 24 horas.